Bueno, pues vamos a ir en orden cronológico. Y si vamos en orden cronológico estricto, de lo primero que tenemos que hablar es de Ecuador. Porque Ecuador tiene su segunda vuelta el 15 de octubre, una semanita antes de esa primera vuelta en Argentina. ¿Y qué es lo que ofrece la situación en Ecuador? Bueno, en Ecuador tuvo lugar hace unas semanas la primera vuelta de las presidenciales, bueno, de las generales. Hubo varios comicios ahí. Y básicamente avanzaron a la segunda vuelta Luisa González, la candidata de Revolución Ciudadana de el correísmo, de aquel movimiento que representó y que representa a los gobiernos de Rafael Correa en Ecuador. Con un poquito más de un 30%, tenía que llegar al 40% para evitar la segunda vuelta y no lo logró. Así que bueno, avanzó a segunda vuelta como primera fuerza. Ahora hablaremos, eso sí, de las posibilidades que tiene de ganar en segunda vuelta. A pesar, eso sí, de que en los órganos legislativos Revolución Ciudadana sacó un muy buen resultado, prácticamente un 40%. ¿Y quién avanzó también a segunda vuelta? Daniel Noboa, de ADN, que es una organización política un poco difusa en algunos aspectos, pero que, aunque no se le puede encuadrar en el esquema tradicional o en el esquema claramente de las derechas ecuatorianas, sin duda no es un partido de izquierdas y desde luego no está alineado con el correísmo. Y este es un elemento absolutamente fundamental. Es el elemento fundamental que acompaña al otro elemento crucial de los comicios, que es la violencia política y la violencia en general vinculada al crimen organizado que atraviesa Ecuador. Ecuador vive un clima o un auge de la violencia al crimen organizado muy importante en los últimos meses, que está empañando totalmente la campaña electoral, como no podía ser de otra forma, aunque en este caso de forma muy particular. Fue asesinado un candidato presidencial, Fernando Villavicencio, han sido asesinados dirigentes locales, municipales, regionales, de distintos partidos, también de Revolución Ciudadana. Fue intentado asesinar Otto Sonnenholzner, candidato presidencial, el día antes de las elecciones de la primera vuelta, no lo lograron. Y hace unos días la candidata del correísmo, Luisa González, denunció que había un plan también para atentar contra su vida. La situación general que marcan las encuestas es una victoria, no muy contundente, pero una victoria al fin y al cabo de Daniel Noboa, del candidato de ADN. Y la clave que explica esto es básica. En Ecuador, como en otros países que fueron gobernados por ayer publiqué un artículo en Descifrando la Guerra, por esas izquierdas que podríamos denominar o que se denominan también a sí mismas como populares, antiimperialistas, esas izquierdas que gobernaron efectivamente América Latina en muchos puntos, estamos hablando de Venezuela, de Argentina, de Bolivia, de Ecuador, bueno, varios países que fueron gobernados por estas izquierdas, generaron un clima político nacional en el que se estableció lo que en Argentina y en otros países se llama la grieta. Es una nueva configuración política en la que lo importante no es tanto si estás a la izquierda o estás a la derecha, sino si te encuentras a favor de estos gobiernos o enfrentado a estos gobiernos. Este es el clivaje fundamental de estas sociedades. La política en Argentina, por ejemplo, se mide por muchas cuestiones, muchas variables, pero fundamentalmente por kirchnerismo, anti-kirchnerismo. En Venezuela, la política tiene muchas variables, pero la principal es chavismo, antichavismo. Bueno, pues esta dinámica, que también opera en Bolivia y en otros países, en Brasil también, opera en Ecuador en la forma de que se puede ser correísta o anticorreísta. Y aquí se genera una situación de debilidad para la candidata Luisa González. Los candidatos o los votantes de izquierdas que no se alinean con Revolución Ciudadana difícilmente van a hacer un voto útil votando a Revolución Ciudadana. Porque aunque se consideren de izquierdas, por ejemplo los votantes de Yacu Pérez, se consideran a sí mismos anticorreístas. Sin embargo, esto no afecta a Daniel Noboa. Daniel Noboa, que podríamos ubicar entre centro, centro-derecha, centro-izquierda, depende de qué cuestiones, ante todo es anticorreísta. Y por tanto se va a producir una concentración del voto anticorreísta sobre su figura. Votantes de derechas, votantes de centro-derecha, abstencionistas anticorreístas, muchas personas distintas, muchos sectores sociales distintos, muchos perfiles demográficos distintos, van a ir a votar por Noboa por el mero hecho de que es el candidato anticorreísta. Esto genera que estos movimientos políticos, en este contexto actual, necesitan ganar en primera vuelta. Porque si acuden a una segunda vuelta, el candidato que tengan enfrente siempre va a partir con ventaja porque, aunque su suelo sea más bajo, de hecho Luisa González fue la candidata más votada, con un 10% de diferencia, su techo es mucho más bajo.
porque los que votaron en primera vuelta a Luisa González son prácticamente la totalidad de los votos del correísmo. Ese es el problema. Son los movimientos políticos más grandes, pero al mismo tiempo los que más polarizan. Así que lo que nos marcan múltiples encuestas es justamente eso, que en un principio podría ganar Daniel Noboa, candidato además que sorprendió a todos avanzando a segunda vuelta, y que el correísmo podría no volver al poder en Ecuador a pesar de haber obtenido la primera posición en la primera vuelta. Esto es un poco lo que tenemos que contar en Ecuador. Quédanme 3 semanas para esa segunda vuelta y evidentemente os lo contaremos aquí en Descifra, seguramente en la página web, seguramente en Twitter y seguramente aquí en directo, porque esas elecciones, aunque quizá no tengan tanto peso como otras, bueno, sí empiezan a marcar un rumbo, aunque a día de hoy el correísmo no gobierna en Ecuador, pero bueno, sería volver a perder una elección, sería volver a no alcanzar el poder y ser incapaces de superar esa grieta correísmo-anticorreísmo. No sé, Ale, ¿cómo lo ves? Bueno, es que a mí me parece que aquí hay muchas cosas que se pueden comentar, porque tanto en el chat que nos preguntan si no es una dinámica que ocurre en todas partes, ¿no? Esto de que se vote a favor y en contra de una figura, no es algo que ocurra siempre, ¿vale? Una cosa es que se hagan políticas personalistas, que las hay en todas partes, muchas veces, por ejemplo, en España, ¿no? Que lo habéis mencionado, pues por mucho que sea un sistema parlamentario, el tratamiento mediático es casi presidencialista, con lo cual se vota mucho a la persona, que es una cosa que, bueno, pues está en contradicción con el propio sistema, pero en América Latina el tema no es tanto si es personalismo o no personalismo, que los hay. En tantos países yo creo que los partidos se han vuelto instrumentales. Ecuador es un ejemplo de país donde no eran instrumentales y ahora se han vuelto totalmente instrumentales siguiendo la tendencia de Perú, que Perú es como el faro de los partidos instrumentales desde hace décadas, ¿no? Desde que desaparece el aprismo. Bueno, pues ahora Ecuador está completamente volcado en esa dinámica, que se parece un poco más a la de Argentina, pero aquí lo que quiero decir es que no se trata de personalismos, se trata de vivir en una dinámica plebiscitaria constante. Ese es el tema. De como dice Edu, peronismo, antiperonismo, que yo creo que es más eso que kirchnerismo, antikirchnerismo, porque Bueno, ahora ya ha virado, ¿eh? Luego entramos en eso, pero esto ya ha virado. hay algún matiz que hacer ahí, yo creo, porque no todo el peronismo creo que sea kirchnerista, pero luego lo hablamos. El caso es que el correísmo sí que se mueve en esas dinámicas. Primero, porque el partido de Correa, después de no haber logrado una transición adecuada, como le pasó con Lenín Moreno, ya no puede decir que sea un órgano institucional partidista, ¿no? Que es casi lo que intentó hacer el MAS en Bolivia, convertir el partido en una extensión del Estado. No porque lo sea, porque realmente lo importante eran las redes clientelares, pero como pierde el partido, Rafael Correa, lo que se mueve es el espacio correísta. Entonces se mueven las dinámicas en torno a correísmo y anticorreísmo, creándose marcas en función de las necesidades, disolviendo distintas bancadas en función de las lealtades, como pasó en el sector de Lenín Moreno, apoyándose en Guillermo Lasso frente a la bancada correísta y después en el gobierno de Guillermo Lasso intentando consolidar una nueva marca con Andrés Arauz. Bueno, pues finalmente estamos viendo lo que ha pasado y es que literalmente cualquier perfil con menos de un 10% de intención de voto, que no es ningún tipo de fenómeno en primera vuelta y que no tiene una campaña brillante, puede ser presidente de Ecuador, cualquiera de ellos, porque estaban en un brete, solo por no ser correísta, porque va a aglutinar el voto anticorreísta. Y eso es una dinámica que es más argentina que las que estábamos acostumbrados a ver en algunos otros países de la región. Y lo digo porque de lo que se trata es de política plebiscitaria, de correísmo, anticorreísmo. Es un poco el cordón sanitario aplicado a Rafael Correa. Es un poco irónico, pero es así como se está moviendo la dinámica en Ecuador. Ya hablaremos de Perú, pero es un poco lo mismo, ¿no? En otro sentido, en el sentido de que ya son atomizadas las fuerzas políticas, los partidos completamente instrumentales, pero se buscan algo más que son solamente un plebiscito, ¿no? Ya lo hablaremos luego. Sí, esta dinámica plebiscitaria que desde otra perspectiva ideológica también ha operado si lo pensamos en Guatemala, ¿no? Daba un poco igual qué candidato pasaba de la segunda vuelta,
a la segunda vuelta, porque si no formaba parte de ese pacto, ese denominado en Guatemala como pacto de los corruptos, iba a ganar las elecciones. Ya fuese Arévalo, ya fuese el candidato de Vox, ya fuese cualquiera. Bueno, pues lo mismo pasa un poco en tantos países de América Latina. Es eso, es lo que ha comentado Alejandro, es un plebiscito permanente sobre esos movimientos que gobernaron en América Latina. Ahora cuando entremos en Argentina explicaré por qué he explicado antikirchnerismo y no antiperonismo, pero bueno, creo que eso opera y que en cualquier caso vamos a hacer seguimiento de las elecciones en Ecuador y aquí os contaremos todo lo que pase y lo que podemos decir ahora es que en base a esa dinámica plebiscitaria, en base a esa grieta, el favorito a día de hoy para ganar en segunda vuelta sería Daniel Noboa. Y de hecho yo creo que a día de hoy la opción que tiene Revolución Ciudadana es que su suelo no deja de ser un mal suelo, es un 30% en presidenciales y un 40% en legislativas. O sea, quizá ha habido votantes de Revolución Ciudadana que no hayan ido a votar porque no les convence a Luisa González, pero ahora sí vayan, eso es una posibilidad. Y además hay otra posibilidad, que es que Daniel Noboa no termine de convencer a algunos sectores de la derecha ecuatoriana a la hora de ir a votar. Yo creo que son unos comicios que están abiertos y que, aunque Noboa pueda partir como favorito, no está cerrada en ningún caso las posibilidades de que Luisa González sea la próxima presidenta de Ecuador. No es como otros casos de elecciones que vamos a ver hoy, en los que el resultado está prácticamente decidido de antemano. Así que, si te parece, Ale, vamos a pasar al siguiente país para no enrollarnos mucho aquí, que si no nos da. Adelante. Venga, y ahora sí, vamos a Argentina. Elecciones el 22 de octubre. Primera vuelta, veremos si hay segunda vuelta o no. Para que no haya segunda vuelta, tendría que pasar que algún candidato supere el 40% y 10 puntos de ventaja con el segundo, o que algún candidato supere el 45% y punto. Y ahí tampoco habría segunda vuelta. La situación actual es, y voy a detenerme un momento de por qué he hablado de antikirchnerismo y no de antiperonismo, en realidad la figura que ha polarizado la política argentina en los últimos 10-15 años no es las figuras históricas del peronismo, sino Cristina Kirchner, que además es una figura que ha trascendido al propio peronismo y ha establecido bloques políticos que desbordan al propio peronismo. En el sentido de que, aunque el Partido Justicialista, el PJ, fuera el ancla de sus candidaturas, había peronismos que se quedaban fuera y había sectores no peronistas que entraban dentro del bloque político. Eso pasó en el Frente para la Victoria, pasó en el Frente de Todos y está pasando ahora en Unión por la Patria. Y además, cuando tú escuchas los discursos de los distintos opositores políticos, ninguno se refiere al antiperonismo, ninguno es antiperonista, al menos discursivamente. Patricia Bullrich habla de erradicar el kirchnerismo, no el peronismo. Javier Milei habla del kirchnerismo y no del peronismo, aunque cuando critica la justicia social, critica al peronismo, pero critica también al radicalismo, que es la otra pata histórica de la política argentina. Y además, esa dualidad política que había regido la política argentina durante décadas, peronismo-radicalismo, está empezando a disolverse. Y durante los últimos años, y ya las elecciones del 19 fueron así, y en estas últimas elecciones, el fenómeno que agrupa a Unión por la Patria no es tanto el peronismo, es el progresismo kirchnerismo. Entonces, Macri no se atrevió a declararse antiperonista, Patricia Bullrich no se atrevió a declararse antiperonista, aunque lo sean, son dogmáticamente antiperonistas, pero no se declaran como tal. Y Milei tampoco. Se declaran todos como antikirchneristas. Porque además es la experiencia de fenómeno reciente. Y porque además hay muchas personas en Argentina que, aunque quizás detesten la figura política de Cristina Kirchner, no tienen una mala valoración con el peronismo como fenómeno político, ni mucho menos con las figuras históricas de Perón, de Eva Perón, de Cámpora y de otras figuras, y ni siquiera de Néstor Kirchner, que hay también una disociación entre el apoyo popular que recibe la figura histórica de Néstor Kirchner, que suele ser bastante alta, con el apoyo que recibe la figura de Cristina Kirchner, que es el elemento polarizante por antonomasia en Argentina. Dicho lo cual, no sé si quieres que entremos en encuestas o quieres comentar algo de esto, Ale. Sí, pero precisamente relacionado con la encuesta, ahí yo porque compro completamente lo que dices, ¿no? O sea, la figura que polariza ahora mismo es Cristina, por mucho que el presidente sea Alberto Fernández y por mucho que el peronismo pues sea más amplio que solamente el kirchnerismo y se pueda organizar siempre fuerza peronista y el bueno, no es cordón sanitario, pero son las fuerzas antiperonistas, son las que presumiblemente iban a llegar a una segunda vuelta, aglutinar el voto antiperonista y ganar potencialmente esas elecciones
a Sergio Massa en este caso, ¿no? La cuestión es que Sergio Massa no es de la corriente de Cristina Fernández y ha habido una disputa tan grande entre Alberto y Cristina, que es donde yo ya meto las diferencias dentro del peronismo, ¿no? Por eso hablo de que, vale, todos los plebiscitos mueven mucho las dinámicas sobre a favor, en contra de una tendencia y de una figura. Por eso en España, de repente, estas últimas elecciones se han convertido, y tanto la izquierda como la derecha lo han capitalizado, ¿no? Sanchismo, antisanchismo, porque es una cosa que mueve mucho más y se han podido romper encuestas. Pero en Argentina ahora mismo el antikirchnerismo, por mucho que se quiera vender, es que Sergio Massa no es exactamente lo que está representando ese movimiento. No sé, seguro que tú ahí nos puedes explicar mucho, pero vamos con las encuestas si quieres. Bueno, sí, yo hago un apunte más, que es que, de hecho, voy más allá. El elemento Milei, de alguna forma, le abre la posibilidad al oficialismo de ganar las elecciones, porque cuando Milei avance a segunda vuelta, que avanzará casi con total seguridad, el elemento polarizante fundamental va a ser Javier Milei. Y de hecho la apuesta del peronismo o la apuesta del kirchnerismo es colocar de entre todos sus dirigentes al menos polarizante de todos, que era Sergio Massa. ¿Para qué? Para que en una hipotética segunda vuelta contra Javier Milei poder jugar la baza de no, aquí el elemento que polariza es Javier Milei. Javier Milei es el elemento rompedor de la política y nosotros venimos a traer orden. Es un poco a lo que van a jugar. Pero bueno, ¿qué es lo que indican las encuestas? Una tendencia, o sea, varias tendencias conectadas entre sí, clarísimas. Juntos por el Cambio, la derecha tradicional argentina que aupó, que llevó al gobierno a Mauricio Macri y que ahora presenta como candidata a Patricia Bullrich, está cayendo. Está cayendo y estaría incluso, sacó un 28% en las PASO y estaría incluso por debajo del 25, 24, 23%. Otra tendencia clara que marcan las encuestas es que Sergio Massa es el segundo, que Unión por la Patria se está alejando de Juntos por el Cambio y que el peronismo estaría rondando, sacó en las PASO un 27% y ahora mismo estaría entre un 30, un 31, un 32, un 33%, por ahí. Y la otra tendencia también muy clara es que Javier Milei se consolida y de hecho crece con respecto a las PASO, superando en algunas encuestas el 35%. ¿Cuál es entonces la tendencia que nos marca con claridad las encuestas en Argentina? Y que además tiene sentido si uno hace un análisis cualitativo de lo que fueron las PASO y de cómo dejó a todos los actores. A ver un momento que cargo esto. Ahí está. La tendencia que nos marca es que habría ahora mismo encima de la mesa dos posibilidades con respecto a esa primera vuelta. La primera de esas posibilidades, la más probable, sería una segunda vuelta entre Sergio Massa y Javier Milei, que por cierto es lo que venimos diciendo en Descifrando la Guerra desde hace más de medio año. Esa segunda vuelta entre Sergio Massa, de darse, partiría Javier... No sé qué he dicho, entre Sergio Massa y Milei, ¿no? Creo que me he equivocado. Bueno, esa segunda vuelta entre Javier Milei y Sergio Massa tendría como favorito inicial a Javier Milei. Veremos con qué porcentaje. Yo entiendo que va a estar entre un 35 y un 40, incluso más cercano a un 40. Y Sergio Massa, que probablemente esté en un 30 y poco. Ahí la cuenta sería fácil. Bueno, en teoría los votos de Patricia Bullrich deberían ir a Javier Milei. Pero eso no está del todo claro. Hay que ver cómo de orgánico e institucional es el voto de Patricia Bullrich. ¿Cuánto voto de Horacio Rodríguez Larreta está reteniendo Patricia Bullrich o si está yendo una fuga hacia Sergio Massa? Y en esas hipotéticas semanas de campaña de la segunda vuelta, ¿cuánto consigue el peronismo instalar la lógica de, y esto es literalmente la línea de campaña, nuestro gobierno no ha sido bueno, pero el de Milei será peor? En un escenario en el que los votantes de Patricia Bullrich no se decanten favorablemente de manera masiva hacia Javier Milei, se vayan a la abstención o se vayan a votar algunos a Sergio Massa, el peronismo tendría posibilidades de ganar. Pero bueno, vamos a ver primero cómo avanza en segunda vuelta. El otro escenario probable, aunque menos, o posible, pero menos probable, es una victoria en primera vuelta de Javier Milei. Yo no la descarto, porque los números no son tan descabellados. Tendría que estar, por ejemplo, un escenario que le haría presidente en primera vuelta sería Javier Milei 41%, Sergio Massa 30%. Esto se podría dar si hay una fuga muy grande de votos de Bullrich hacia Milei en primera vuelta, escenario posible. Es decir, que Bullrich esté incluso por debajo del 20%. A mí no me parece un escenario descartable. Y si Sergio Massa no consigue movilizar al abstencionismo peronista. Si estos dos factores se dan, Javier Milei podría ser presidente en primera vuelta, en una campaña además que está internacionalizada ya,
con la visita de Tucker, con los comentarios de Elon Musk. Bueno, veremos cómo se desarrolla. Pero a día de hoy, por cerrar mi intervención, lo que se puede afirmar es que las dos posibilidades claras ahora mismo en Argentina es una segunda vuelta Sergio Massa-Javier Milei, escenario más probable, con ventaja de Javier Milei, o una victoria en primera vuelta de Javier Milei en este 22 de octubre, un mes exactamente, y ahí haremos una cobertura muy extensiva y muy exhaustiva. Habrá que coordinar y hablaremos ahí del tema. No sé si quieres comentar algo, Ale, mientras miro si ha habido alguna pregunta, y mientras agradezco, por cierto, a Bastian por esa suscripción con Prime, que nos deja a solo 3 suscripciones del objetivo de hoy, y que, pues, recuerdo una vez más que Bastian, al haberse suscrito a través de Amazon Prime, le ha salido totalmente gratis, porque si eres usuario de Amazon Prime y te suscribes a cualquier canal de Twitch, te sale totalmente gratis, todos los meses. Ahora sí, Ale. Sí, pues yo no sé exactamente las izquierdas internacionales cómo se habrán movido en torno al peronismo, porque siempre ha sido un movimiento muy, bueno, pues que tú preguntas en algunos sectores y te dicen que no es izquierda. Pero si atendemos a las derechas, siempre han puesto un foco muy fuerte en Argentina, tanto en torno a Macri en su momento como con Milei. O sea, el vuelco de las derechas internacionales en Argentina es total, porque no deja de ser un país económicamente muy importante, con una economía tan dada la vuelta y tan en crisis permanente, que es un campo perfecto para implantar las políticas liberales, y que además justo Milei no es que proponga políticas liberales, son el liberalismo bueno, más paradigmático que se nos pueda ocurrir, con lo cual es un campo perfecto de pruebas. Bueno, yo puedo entender que la derecha se esté volcando entonces en este país por el interés que hay. Más allá de si Milei puede ganar en primera vuelta, que eso quizá lo podamos ver dependiendo de si es capaz de comerse a Patricia Bullrich, porque igual con un perfil más moderado, ¿no? Bueno, o incluso con una pugna real entre esas dos derechas, podría haberse equilibrado la lucha y que los tres estén, pase quien pase a segunda vuelta, más igualados. Pero si uno de los dos, ya sea Bullrich o como parece ser Milei, se comen la campaña, pues puedes aglutinar todo el voto en primera vuelta. La pregunta entonces que nos dejan en el chat y que puede ser muy interesante es: ¿el voto de Larreta lo puede capitalizar Massa? ¿Lo está capitalizando Bullrich? ¿O de repente la caída de Bullrich es tan fuerte que ni siquiera el voto de derecha, porque van a votar a Milei, como pasa muchas veces cuando se presentan dos candidatos en el mismo espectro, o tampoco gana el voto antiperonista porque prefieren a Massa? No lo sabemos exactamente. Te pregunto si se sabe algo de qué está pasando con el voto de Juntos por el Cambio y de los distintos Juntos por el Cambio que había. Bueno, pues respondo a esto, que además tiene que ver con la pregunta de Goyo de si Milei en segunda vuelta aglutina a favor o en contra. Bueno, se puede responder todo en una misma explicación. Es que hay muchos factores, porque Milei no es solo un candidato de derechas. Milei es un candidato anti-establishment, o se define como tal. Desde mi punto de vista no es anti-establishment, pero al menos el discurso es ese. Es un candidato de ruptura del orden nacional, es un candidato de ruptura de buena parte de las instituciones argentinas, no lo digo yo, lo dice él mismo cuando dice que quiere quemar el Banco Central, metafóricamente hablando, o no, no lo sabemos. Y en cualquier caso, el hecho de que, como digo, no es solo un candidato de derecha, sino un candidato rupturista, siembra esa duda. Los votantes de Juntos por el Cambio nunca se han enfrentado, y por eso hay una incógnita tan grande. Nunca ha habido una elección en Argentina con un candidato como Milei que esté fuerte. Entonces no se sabe cuál va a ser el comportamiento electoral de los votantes históricos del antiperonismo, del antikirchnerismo, de la derecha tradicional, si se encuentran en una segunda vuelta y tienen que elegir entre un peronismo moderado, institucional, de orden, y un candidato de ruptura total. No se sabe cómo se van a comportar. Uno te podría decir que ideológicamente, y por la lógica del antikirchnerismo, lo normal sería que incluso los votantes de Larreta y los votantes de Bullrich en una segunda vuelta se vayan a Milei. Pero no se puede asegurar, porque la variable ruptura, la variable caos, ¿cómo va a operar en esas elecciones? Porque uno también podría pensar, bueno, sí, son votantes de derechas o son votantes antikirchneristas, pero nunca se han enfrentado o nunca han optado por votar a un candidato de ruptura. Nunca. Quizá
frente a la tesitura ruptura versus peronismo moderado, eligen abstención o peronismo moderado. Eso puede suceder. Entonces, yo creo que en las filas de la Libertad Avanza, de Javier Milei, lo saben y están convencidos, y yo lo creo también, de que en una segunda vuelta, aunque la ventaja con Massa inicial sea de 9 puntos, no tienen asegurada la victoria, en absoluto. Porque, insisto, el comportamiento electoral de los votantes de Juntos por el Cambio, en ese sentido va a ser una incógnita porque nunca se han enfrentado a esta situación. O sea, cuidado con hacer este tipo de análisis. Porque sería como decir que si en España hubiera un sistema presidencialista y hay una segunda vuelta entre Pedro Sánchez y Santiago Abascal, los votantes del PP van a ir a votar a Santiago Abascal. Pues no se sabe. Realmente no se sabe en una tesitura así qué harían los votantes. No hay precedentes en Argentina. Nunca los votantes del radicalismo, del antiperonismo urbano, del antiperonismo... Nunca se han enfrentado a una tesitura en la que tengan que elegir entre el peronismo y la ruptura total. Porque nunca Juntos por el Cambio ha presentado un candidato de ruptura total. Y además hay otro factor, cuidado. En Argentina, en las PASO, hubo un fenómeno bastante importante de lo que se llama en Argentina, ya lo diré, romper boleta, creo que se dice, si no me estoy equivocando. Que es básicamente gente que a lo mejor, claro, había que votar las primarias nacionales, pero también las primarias provinciales, las primarias municipales, y hubo mucha gente, así lo dicen los datos, que votó para su provincia, el mismo día, en el mismo cuarto oscuro de votación, votó para su provincia al candidato peronista y para lo nacional a Javier Milei. ¿Qué va a hacer ese? Y no estamos hablando de porcentajes pequeños. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el candidato del peronismo, Axel Kicillof, si no me equivoco, rondó el 40%, y sin embargo Sergio Massa en las nacionales, en esa misma provincia, creo que no alcanzó o que se quedó cerca del 30%. ¿Qué va a hacer esa gente que está de acuerdo con la gestión peronista en lo regional? ¿Quería darle un voto o quería darle un susto al peronismo a nivel estatal, a nivel nacional? ¿O realmente está convencido del voto a Milei? Hay muchas incógnitas. Y yo creo que ante una segunda vuelta, entre Massa y Javier Milei, está todo bastante abierto, independientemente del resultado de la primera vuelta. Y que a día de hoy, yo si fuera un director de campaña de la Libertad Avanza, pondría todo en el fuego para intentar ganar en primera vuelta, porque en segunda vuelta no tienes nada, pero nada asegurado. Es que ese es uno de los problemas, ya que nos mencionáis el tema de Francia en el chat. Es uno de los problemas que tiene el sistema presidencialista. Tiene unas ventajas, como todos los sistemas, pero el problema que tiene es que si hay que ir a segunda vuelta, normalmente suelen ir las dos fuerzas centristas o las que están menos divididas, como hemos visto en Ecuador, directamente, ¿no? O sea, tiene garantizado el pase el correísmo, pero luego es competitivo. Pero la gente al final tiene que acabar votando el mal menor dentro de sus intereses, porque a lo mejor es una fuerza que en primera vuelta tenía un 10%, como pasaba en Perú. Entonces el otro 90% tiene que elegir entre un partido que no es su favorito, mientras que en un sistema parlamentario eso no pasa. Entonces tiene otras idiosincrasias. Y por eso se da mucho lo que también nos comentáis del corte de boleta, o que en otros países se habla directamente de voto cruzado, o la abstención juega un peso increíble. Entonces, bueno, pues hay que analizar mucho los sectores políticos dentro de cada país, sobre todo en función de su régimen, porque el régimen argentino, pues es así. Sí, sí, totalmente. Entonces, bueno, cuidado con hacer esos análisis y nosotros lo vamos a mantener. O sea, si en la primera vuelta Milei saca 42 puntos y Massa saca 33 o 34, nosotros no vamos aquí a deciros que Milei tiene una autopista en la segunda vuelta, porque no es cierto. No es así. Me decían por el chat que eso se corresponde más a mis deseos que a la realidad. Bueno, a ver, digo, es una cuestión objetiva que nunca ha habido un candidato en segunda vuelta como Milei y que por tanto el comportamiento electoral no es previsible. De hecho, uno podría pensar, a ver, todos los análisis en este sentido pueden ser certeros. Uno puede decir, no, la lógica antiperonista y antikirchnerista es la que más va a pesar y en una segunda vuelta los votantes de Juntos por el Cambio se van a ir directamente a votar a Milei, los votantes de Schiaretti se van a ir a votar a Milei, y podría ser verdad. Es una posibilidad que está ahí y que en una segunda vuelta Milei saque 63 puntos y Massa 30 y algo. Eso puede suceder. Como también puede suceder que la lógica que más opere sea la de la conservación, la de la no ruptura, y que en una segunda vuelta Milei Massa, la izquierda vote a Massa, el peronismo federal vote a Massa,
Juntos por el Cambio vote a Massa porque no quiere la ruptura institucional o se vayan a la abstención, ese escenario también está ahí, encima de la mesa. Entonces, y también recordad una cosa, vamos a ir a los números. Las PASO no fue Milei 40%, Milei sacó 29, Juntos 28 y el peronismo 27. O sea, fue un empate técnico. Fue un escenario de tercios estricto. Y de hecho, el otro día escuchaba un analista en Argentina que decía, fijaos, lo que te cambia un poco la mentalidad quedar primero o segundo. La diferencia entre Juntos por el Cambio y Milei es de un punto. Y sin embargo, el escenario ya es de derrumbe de Juntos por el Cambio por haber quedado por detrás de Milei, cuando la diferencia es un punto. Bueno, este es el escenario que tenemos, lo vamos a ir siguiendo. No sé si hay alguna... Pero por eso quizá lo que tú has dicho, que es la clave, yo creo, ¿no? Que es la primera vez dentro de lo que explicaba del sistema presidencial que entre las opciones está una mucho más radical, que normalmente pues suelen ser más centristas, por lo que explicaba antes. Pero si hay una más radical, pues el voto de centro tiene que elegir entre dos que considera extremos. Y ahí es donde entra la duda que planteas. ¿Hay tanto voto en el antiperonismo que esté capaz de aceptar un candidato, vale, que no es kirchnerista, pero que es de la cuerda general? ¿O van a ir con uno que solapa en el espectro? Pues es que ahí yo veo que el voto de Larreta y de Bullrich hay que analizarlo por separado Sí. y luego a ver si ocurre en primera vuelta o ocurre en segunda vuelta, porque eso va a ser definitorio. Va a haber que ver, lo vamos a ir siguiendo. Yo lo que sí puedo decir es que cuando periodistas en la ciudad de Buenos Aires únicamente salen a la calle con los típicos micros, ¿no? Móviles, y preguntan a la gente que a quién ha votado y a quién votaría en una segunda vuelta, esto evidentemente el muestreo es pequeño, pero viene siendo sostenido durante varias semanas en varias radios y televisiones en Argentina, que preguntan a la gente a quién has votado. Y los que dicen yo voté a Larreta o yo voté a Bullrich. Y les preguntan ¿a quién vas a votar? Y dicen a Bullrich. Y luego les preguntan ¿y en una segunda vuelta Massa contra Milei? Y la mayoría de las personas no dicen que van a votar a Milei. La mayoría de las personas dicen no lo sé, no iría a votar o votaría a Sergio Massa. Entonces, cuidado porque puede que Milei tenga un techo bajo. No lo sabemos. No es predecible. Bueno, así que no sé, Ali, si te parece... Sí, podemos pasar a otro escenario, que si no, podemos entrar en nuestras opiniones, pero eso creo que ya tiene menos interés. Y además, como va a haber que hablar de Argentina prontito, tranquilos que vamos a seguir hablando. Vale, tocaría ahora cronológicamente El Salvador. Que si no me equivoco es en febrero, tengo aquí la fecha, es en 4 de febrero del 2024 y habría una hipotética segunda vuelta en marzo, que ya os puedo asegurar que no la va a haber. Ya lo podemos anticipar. Bueno, igual pasan cosas, ¿no? Podrían pasar cositas, pero tendrían que pasar muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas. Muchas, sí. pero bueno, nunca se sabe. A día de hoy, bueno, hay varios candidatos, está Luis Parada, está Manuel Flores, está Joel Sánchez, pero bueno, el candidato es Nayib Bukele. En las encuestas, mira, tengo aquí varias encuestas. Es que son brutales las Es encuestas. que, mira, yo no he visto esto. La más pesimista le da un 50%. O sea, mayoría absoluta. Sí. Y el resto le dan, de las que tengo aquí recopiladas, 66%, 54%, 54%, 70% y 68%. Pues escucha, porque yo esta no sé si creérmela, pero tengo una de la noticia SV que le da un 92%. Es que esto ya es una barbaridad. Es así. Nosotros podríamos aquí analizar... Claro, por ejemplo, aprobación de la figura de Nayib Bukele. Y tengo también aquí varios sondeos. Esto no son sondeos electorales, son sondeos de aprobación. Pero bueno. 59%, 72%, 94%, 77%, 65%, 62%, 68% y 76%. No sé, en temas de aprobación creo que estamos todos de acuerdo que es un presidente muy popular. Y eso no es fácil. Y mucho menos llevando una campaña tan rupturista. Porque lo que ha hecho ha sido algo que vale, que sus anteriores rivales, tanto Arena desde la derecha como el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, habían llevado a cabo ya en su momento políticas de mano dura, de intentar combatir la violencia con violencia y con
una militarización o celo en la seguridad sin precedentes, pero es que lo que ha hecho Bukele, que le hace distintivo, además, es el afrontar el reto del Estado abarcando todos los poderes, como cuando se metió en el Parlamento con los militares a hacer frente a los distintos partidos de oposición parlamentaria, se presenta a las elecciones con episodios de detención de opositores, arrasa, se hace con el Parlamento y luego empieza a entrar en pugna con distintos poderes del órgano de seguridad, del Poder Judicial, y se hace con todos los poderes del Estado. Es decir, lo que ha hecho ha sido convertirse en el Estado. Y aún así tiene la aprobación muchísimo más alta que los que intentaron hacer lo propio sin el carácter que se le critica de antidemocrático por parte de estos partidos en el pasado. Y además es que le ha funcionado la campaña, que yo creo que esto es lo definitorio, ¿no? Cuando funciona esa campaña y los homicidios pasan de ser de los más altos de América a los más bajos, pues es que el público en El Salvador pues ha tolerado y tolera, y creo que seguirá tolerando, cualquier tipo de extralimitación en el uso de los poderes del Estado para abarcar más y más áreas, siempre y cuando les garanticen pues una vida más tranquila dentro de lo que es la situación económica regional, que es terrorífica en algunos casos, pero por lo menos que no haya violencia extrema, como en Honduras. Claro, es que la lógica electoral en El Salvador es que la percepción generalizada es de que el gobierno de Bukele ha funcionado. Y que aunque quizás las cuestiones económicas no hayan mejorado al ritmo que muchos esperaban que mejorasen, la seguridad ha mejorado escandalosamente. Esa es la percepción que existe en El Salvador. Y frente a esa percepción, pues bueno, cuando uno ve encuestas o se fija en comentarios en redes sociales, los que critican a Nayib Bukele casi siempre es, bueno, pero no me termina de gustar que alguien reelija, porque va contra la historia política de El Salvador y contra la Constitución. Bueno, punto, esa es toda la crítica. Entonces, en ese Sí, escenario, no hay mucho más que comentar. Los datos hablan por sí solos y salvo que ocurra algo escandaloso, Bukele va a seguir siendo presidente de El Salvador. es que también eres tú, Nayib Bukele, y organízame una transición. Cuando te has hecho con todos los poderes del Estado, es que pues lo que haces es un mandato inédito, que es lo que ha hecho Xi Jinping. O cuando vemos en África muchos gobiernos que se pasan de los mandatos, vale, pero si tu gestión es adecuada a nivel de seguridad sobre todo, o te apoyas en según qué perfiles, pues la gente lo tolera, pero si a lo mejor estás en tu tercer mandato que te has pasado del límite y no está funcionando tu política de seguridad, pues te dan un golpe de Estado. Bueno, pues aquí parecido, porque la dinámica de golpes va por otra parte, suelen ser más de otro carácter, por ejemplo, parlamentarios o con injerencia extranjera, pero él ha conseguido demostrar que su política ha funcionado a nivel de seguridad. ¿Que tiene una contraparte de derechos humanos? Por supuesto, y es la que condenan los países internacionalmente, ¿no? Pero a nivel local, que es lo que estamos hablando hoy y que es lo que le importa a la población del Salvador, pues es que la aprobación está por las nubes y no hace más que crear ejemplo y que otros quieran seguir la misma línea, lo cual no es solo un riesgo de seguridad, no es un riesgo de aplicar mano dura, eso se hace en muchos sitios y se puede seguir haciendo, solo hay que ver cómo ha funcionado la cuestión en Filipinas y cómo otros países de América Latina están copiándolo. El tema no es ese, el tema es el de el socavar las instituciones democráticas. O, aunque lo hagas de manera legal y cambiando constituciones o haciendo algún tipo de arreglo en las interpretaciones, el que los países puedan seguir siendo democráticos, pero volverse más autoritarios, que es algo perfectamente viable, porque concentran mucho más poder, alivian los controles constitucionales, legales o democráticos y se crean unas redes clientelares más estrechas. Pues eso se puede hacer. Y ese sí que es un riesgo que ven los países de democracia liberal, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Intentando alertar de los riesgos de Bukele, por el ejemplo que crea, no solo en el tema de la seguridad, sino en el tema de los derechos humanos y de la democracia. Sí, bueno, esa es un poco la situación. Tenemos, por cierto, para quien le interese,
un directo en diferido, creo que era con Alex y con José, si no me equivoco, que lo encontraréis en el canal de YouTube, hablando, entre otras cosas, sobre la estrategia de seguridad interna y de lucha contra el crimen organizado de Bukele. Hablando con datos, hablando sobre también la campaña de comunicación alrededor de esa campaña de seguridad, hablando también de las denuncias por violaciones de derechos humanos. Bueno, todo eso lo tenemos en un directo en diferido para quien quiera profundizar en el tema. Y para bien o para mal, eso ya juicio de cada quien, es esa política de seguridad la que le convierte pues prácticamente en el presidente mejor valorado internamente de toda la región. Así que, como digo, Sí, habrá parece que no, redención. pero estaremos pendientes desde Descifrando la Guerra de las elecciones de El Salvador, ¿eh? Porque parece una broma, pero vamos a estar pendientes. Bien, y si quieres, Ale, pasamos al siguiente. Adelante. Venga, tenemos Venezuela. Ojo con Venezuela porque es un caso... A ver que muevo esto. Es un caso importante. Y ahí sí que pueden haber movimientos francamente interesantes. A ver, las encuestas todavía no son muy fiables porque es cierto que en general son muy pocas y muy pequeñas en cuanto a la muestra. Y además te ponen delante resultados muy variados. Pero lo que sí podría ser una tendencia es que la líder opositora que más fuerte está sería María Corina Machado. Eso parece que no hay mucha duda de que María Corina Machado va a ser la principal candidata de la oposición. Vamos a ver cómo se estructura, vamos a ver cómo funcionan las coaliciones, vamos a ver todo eso. Pero María Corina Machado a día de hoy sería la figura opositora más fuerte a nivel nacional y la que tendría posibilidades reales de arrebatarle el control del Ejecutivo a el PSUV y al chavismo. Y dentro del bloque del chavismo, bueno, a priori todavía no se ha definido el candidato presidencial, pero lo más posible es que siga siendo Nicolás Maduro. No tendría mucho sentido apostar por otro candidato en estas alturas, sobre todo porque, bueno, el chavismo entiendo que va a plantear una campaña de defensa de lo conseguido y de resistencia contra lo que se ha definido históricamente como una oposición violenta, antidemocrática, que en realidad es un poco también la línea de campaña de la oposición venezolana. Entonces vamos a ver ahí cómo se mueven las cosas. A priori eso es lo que tenemos hasta ahora. María Corina Machado como la candidata más fuerte de la oposición y Nicolás Maduro como en principio el futuro candidato. Hay otros, está Diosdado Cabello, está La Cava también, pero en un principio debería ser Nicolás Maduro. Y encuestas, como Y, digo, bueno, no tenemos muchas y son muy escuetas. y que te iba a decir, ya de por sí es muy convulsa la situación política en Venezuela, pero el hecho de que sean unas elecciones competitivas va a ser bastante importante, porque ya en el momento en el que se hizo una elección que no fue boicoteada por la oposición, el chavismo perdió la Cámara Legislativa y luego tuvo que buscar un subterfugio que fue la Asamblea Constituyente bajo la prerrogativa totalmente legal del presidente. La cuestión es que, claro, si la Asamblea, después de la gran crisis política, no reconoce al presidente, no es, por lo tanto, su prerrogativa realizar una Asamblea Constituyente. Entonces hemos estado durante años con una Asamblea Nacional que no reconocía al presidente y que no reconocía a la constituyente y con un poder paralelo que no reconocía al presidente encargado, que es una especie de interinidad en el exilio, que ha sido Juan Guaidó. Después de todos estos años, cambia el contexto internacional, se deja caer a Juan Guaidó desde el lado de la Asamblea Nacional, se deja caer a la Asamblea Constituyente desde el lado del chavismo, porque, sorpresa, no ha habido constitución. Y bueno, pues se continúa la disputa política intentando hacer un acercamiento con parte de la oposición, que siempre ha sido un sector un poco más moderado. Por ejemplo, Enrique Capriles siempre ha estado más dispuesto a ese tipo de acuerdo. Pero ahora llega el tema. Si se presenta María Corina Machado, no estamos en absoluto ante una contienda Maduro-Capriles. Es que María Corina Machado se va a comer a la oposición, es un perfil mucho más escorado a la derecha y que, bueno, pues va a recuperar un poco la línea de confrontación de Leopoldo López.
mucho menos institucional, por lo tanto, que Juan Guaidó, a pesar de lo que luego Juan Guaidó tuvo que salir de la institucionalidad, pero era un perfil mucho más institucional. Entonces, vamos a ver qué es lo que ha pasado, o sea, qué es lo que acaba pasando en las próximas elecciones y sobre todo en la campaña, porque ahí es donde se va a ver si hay intentos de socavar uno u otro candidato, porque al ser dos perfiles tan radicalizados, no radicalizados per se, pero sí polarizados con respecto al espectro político, es muy probable que haya impugnaciones mutuas. Y esto pues rompería este camino que estamos viendo de retorno de la oposición a las elecciones competitivas en Venezuela. Bueno, y esa es la situación que tenemos. No tenemos mucho más. Como digo, las encuestas son pocas y poco útiles, la verdad. Con resultados muy variados. Bueno, de momento vamos a esperar a que haya más info. Estas elecciones son fecha exacta. No tenemos fecha todavía. De hecho, si no me equivoco. Si no me equivoco, no hay fecha todavía. Son el año que viene. Pero no hay fecha exacta todavía. Que alguien me corrija si estoy equivocado, pero creo que no tenemos fecha todavía. Vale. Vamos a pasar entonces a Perú. Antes hago una vez más el recordatorio, gracias a los que estáis aquí en este horario poco habitual, aunque en realidad cada vez más habitual aquí en Descifrando la Guerra. Gracias a todos los que os habéis ido suscribiendo, a Bastian, a Javi, a las suscripciones de antes del principio que no nos han notificado quiénes eran. Bueno, gracias a todos. Recordaros que tenemos ahí la meta de 555, que estamos todavía ahí intentando conseguirla, estamos ya cerquita. Y recordaros una vez más que gracias a vuestras suscripciones aquí en el canal de Twitch podemos seguir haciendo nuestro trabajo, podemos seguir estando aquí contándoos lo que pasa en el mundo y contándooslo también además de forma totalmente independiente, porque al no depender ni de empresas, ni de estados, ni de instituciones internacionales, sino únicamente de vosotros, pues podemos contar las cosas de la forma más rigurosa e independiente posible. Así que si nos queréis apoyar aquí en el canal de Twitch, lo podéis hacer con una suscripción normal, le dais a suscribirse, elegís la duración y nos dais ese apoyo. Recuerdo que este mes hay entre un 25 y un 30% de descuento en esas suscripciones, así que mejor mes que este para suscribirse aquí al canal de Twitch de Descifrando la Guerra no hay. También, si ya estáis suscritos y queréis darnos un apoyo extra por este trabajo que hacemos aquí, lo podéis hacer regalando suscripciones a otras personas que estén viendo el directo y lo agradecemos muchísimo también para ayudarnos a llegar a esos 555. Y lo recuerdo una vez más, si sois usuarios de Prime, de Amazon Prime, si tenéis cuenta suscripción en esa plataforma, las suscripciones a Twitch son totalmente gratis, totalmente gratuitas. Le dais a suscribirse, dentro de suscribirse le dais al apartado de Prime y no os cuesta nada. Todos los meses de forma gratuita, 0 euros, y a nosotros nos ayuda pues prácticamente lo mismo que una suscripción normal. Y dicho Bueno, lo estamos a 4 sí, subs nada más, así que chat, vamos a hacer una ronda de de subs y suscripciones. de apoyo A ver y así ahora. hoy cerramos el objetivo y podemos seguir, porque normalmente nos quedamos en Argentina, México, Guatemala, que son los que ahora nos están dando más noticias, pero hoy vamos a profundizar más y hemos hecho también Ecuador, Venezuela, El Salvador y tenemos por delante un poquito más si nos apoyáis. De hecho, mira, ahora tengo noticia aquí de última hora. Estaba hablando Maduro diciendo que los 4 gobernadores que tiene la oposición en Venezuela van a hacer una gira internacional para pedir que se levanten las sanciones y el bloqueo contra Venezuela. Bueno, más que bloqueo, se puede hablar de algún tipo de embargo, pero ya sabemos cómo son estas declaraciones a veces, ¿no? El caso es que sí, que es importante, ¿eh? Porque eso significa que la oposición, evidentemente la oposición institucionalizada, porque son gobernadores que ganaron en las elecciones regionales. Hubo algunas regiones importantes también dentro del balotaje con el chavismo, por ejemplo, me suena el caso de Barinas, ¿no? Y el tema de Arreaza, cómo están siguiendo la línea institucional de volver a la normalidad internacional, ¿no? Que Venezuela vuelve a ser un actor importante y que Estados Unidos ya no tiene intenciones desestabilizante. Lo digo directamente porque Trump quiso invadir Venezuela y Biden tiene otras prioridades, así que ha necesitado normalizar lazos con Venezuela. Así que es importante entender la coyuntura. Y nada, aquí lo dejo un poquito. Vamos, si quieres, con el siguiente país. Vale, pues tocaría Perú. No sé si quieres centrarte tú ahí, contar un poco cómo, bueno, todo lo que pasó con esa convocatoria electoral.
Bueno, es que Perú, por algo he escrito 4 artículos, ¿vale? Es que hace falta ya un quinto porque es que, claro, es un país para dar de comer aparte, ¿no? Tenemos ahora mismo de presidenta a Dina Boluarte, quien es, era la vicepresidenta de Pedro Castillo, muchas veces, de hecho es tan habitual que casi es un meme en Perú el proceso de vacancia. Se abusa mucho del proceso de vacancia porque Perú es un sistema presidencial que tiene elecciones parlamentarias muy importantes, pero que funciona como un sistema parlamentario duro. Entonces, esa contradicción consigo mismo derriba a todos los presidentes. Llevamos una cantidad de vacancias impresionantes. Y además es ingobernable el Parlamento porque si la primera vuelta de las elecciones presidenciales coincide con las parlamentarias y el panorama está atomizado, y va a seguir estándolo. Y por lo tanto, en el siguiente proceso, la siguiente legislatura, va a ocurrir lo mismo. Vamos a tener a un montón de candidatos con el 10% de los votos o el 15% de los votos, con sus fuerzas políticas en más de una decena de bancadas enfrentadas sin ánimo de bloques lógicos, más allá de en la derecha fujimorista, que puede tener algún tipo de vínculo más claro con otras fuerzas evangelistas y fuerzas de derecha liberal y de extrema derecha, pero en general no hay una lógica clara, ¿no?, dentro de las fuerzas políticas, porque encima de partidos instrumentales son fuertemente personalistas y cada legislatura cambian. Entonces, nos vamos a encontrar con que el presidente, que tiene que ser elegido en segunda vuelta prácticamente con seguridad, porque en la primera hay, bueno, pues un montón de candidaturas no muy fuertes, se va a encontrar con un parlamento decidido en primera vuelta. Ese es el problema de gobernabilidad. Que en la anterior legislatura, cuando Vizcarra, después de llegar al poder precisamente por la vacancia de la dimisión que se solicitaba de Kuczynski, disuelve la Cámara, pero lo consigue organizar de una manera que no le tiren, porque es lo que intentó hacer Pedro Castillo, disolver la Cámara, pero utilizando unas normas que no casan con esa estructura tan férrea que tiene el Parlamento peruano. Entonces, pues se calificaba como golpe de Estado, porque era un contravenir las normas parlamentarias, pero es que es imposible, el Parlamento está blindándose a sí mismo, no se puede disolver para tener un Parlamento más gobernable, que es lo que se intentó en tiempos de Vizcarra. Bueno, pues después de que cayera todo el mundo y encontrarnos con Pedro Castillo, que fracasó en su intento de disolver, porque lo hizo torpemente, también te digo, ¿no? La estrategia de Pedro Castillo, si sabes que el Parlamento controla casi todo el poder y que tú no puedes hacer mucho porque te lo están bloqueando todo desde el Parlamento, tienes que asegurarte de tener los apoyos, porque al lanzar un reto como es disolver el Parlamento con un pretexto que puede no ser el más claro, el Parlamento va a reaccionar, y el Parlamento lo que hizo fue detenerle, acusarle de golpista bueno, crear esa crisis constitucional que ganó rápidamente por contar con las fuerzas de seguridad y con más poderes en el Estado que un perfil como era él, que era más rural, más de sindicatos de educación, más de, digamos, incluso más de izquierda, porque se vendió él como izquierda marxista, aunque luego, bueno, pues es mucho debate. No hizo grandes cambios transformadores. Pero bueno, ya estábamos acostumbrados en muchos sectores peruanos a ello. ¿Qué pasa? Que Dina Boluarte hizo un poco como Manuel Merino al principio cuando consiguen tumbar el gobierno de Vizcarra. Eh, se, se, mm, Se enraiza fuertemente en el Parlamento, se apoya en los partidos de derecha y de extrema derecha, y ella empieza una campaña de represión de las protestas que, igual que en su momento a Manuel Merino le costó muchos procesos y que su partido, que ya si no me equivoco creo que era de Acción Popular, porque es que son muchos partidos y lo tengo menos fresco, pero si era tal cosa, eh, hubo mucha polémica a la interna del partido político, que yo sí que creo que era Acción Popular, y por lo tanto tuvieron que buscar un perfil muy distinto. ¿Qué pasa? Que Dina Boluarte ha hecho lo que Merino a la enésima potencia, porque las muertes que ha habido en las protestas, la represión que ha habido de las protestas y todo el cambio que se ha dado durante este mes y este año ha hecho que la situación en Perú se haya vuelto extremadamente autoritaria. Vamos, por lo tanto, a un escenario en el que esas elecciones
pues van otra vez a buscar un voto popular que intente desbancar a una fuerza pues de derecha muy marcada. Y eso que era la vicepresidenta de Pedro Castillo, ¿no? Que venía de la boleta. Entonces, cuando las ideologías no están muy consolidadas, porque el propio Pedro Castillo purgó al sector izquierdista para aliarse con otros más moderados, el de Verónica Mendoza y Juntos por el Perú, pero también se quitó algunos pesos importantes de Perú Libre como Vladimir Cerrón, pues no quedan muchos sectores con posibilidades de capitalizar el voto. Uno de los que más sonaba ha sido Antauro Humala. Él intentó presentarse en varias ocasiones, el hermano del expresidente Ollanta Humala, pero pues estaba en prisión. Se hablaba de dar un indulto, si no me equivoco, y mientras se gestionaba en el pasado el de Fujimori, padre, pues Keiko Fujimori, la hija, ha ido perdiendo cada vez más el control de la derecha y la extrema derecha, y le ha pasado por la derecha básicamente el que después se ha convertido en alcalde de Lima, que es Rafael López Aliaga. De modo que para las siguientes encuestas suenan de nuevo nombres que nos están ya, como digo, sonando a todos. Se han preguntado por Pedro Castillo, pero Pedro Castillo no creo que se vaya a poder presentar a las elecciones. Se ha preguntado por Keiko Fujimori y por López Aliaga, en cuyo caso casi todas las encuestas dan más peso a López Aliaga. No puedo deciros qué porcentaje, porque es ridículo hablar de porcentajes en Perú, cuando ni siquiera en la primera vuelta, a unos días de la primera vuelta de las últimas elecciones, podíamos saber entre 10 candidatos quiénes iban a estar los tres primeros. A lo mejor estaban entre el 10, el 12%, 4 o 5 personas, ahora algunos les dan a todos ahí entre el 9%. Es algo que hay que ver con el tiempo. Pero los candidatos siguen siendo los mismos. Para que nos suenen, Rafael López Aliaga, que habrá que volver a tenerle el ojo porque puede utilizar la alcaldía de Perú perfectamente como escaparate. Keiko Fujimori, que ha estado varias veces en procesos de detención, de liberación, y bueno, pues no sabemos si finalmente se podrá presentar, que al final es el factor limitante. Hernando de Soto, que fue uno de los líderes liberales que también dieron su apoyo a la derecha en su momento y que volverá probablemente, si no él, alguien de su partido, aunque también se habla de que se pueda presentar como independiente, porque los partidos en este país son una cosa, pero se sigue preguntando por Pedro Castillo, por Francisco Sagasti, que es el expresidente. Bueno, pueden presentarse a un mandato nuevo, pero solo cuando no son consecutivos. Teniendo en cuenta que Pedro Castillo ganó el anterior, yo no sé si se puede interpretar que a este se pueda presentar. Sagasti sí. Sagasti fue presidente después de Manuel Merino y fue como la estabilidad que llevó a Pedro Castillo al poder. También se pregunta por Verónica Mendoza, que sigue por aquí, y por Johnny Lescano. Pero la gran novedad, por dejarlo claro, porque si algo parece evidente es que Dina Boluarte no podrá presentarse, lo cual ya sería el notición del siglo en Perú, que se pudiera presentar, es Antauro Humala. Y yo creo que tenemos que hablar mucho de Antauro Humala durante los próximos meses y ver si se puede presentar a las elecciones, porque yo ya no me creo nada de lo que sale. Y lo dejo por aquí porque me enrollo, pero vamos, que tenéis una lista de 4 artículos donde explicamos todo de cómo se gestó la batalla Castillo contra Fujimori, de cómo llegó Peruanos por el Cambio, que es decir, Kuczynski y Vizcarra, con todo el lío con Merino y Sagasti que he explicado después, el liberalismo que surgió a izquierdas y a derechas en la etapa de Alan García, la segunda etapa, Alejandro Toledo y Ollanta Humala, y también una primera parte en la que explicamos el origen del Fujimorismo, ¿vale? Así que creo que tenemos material de sobra. Os voy a pasar, de hecho, ahora por el chat el primero de ellos, se lo dejo aquí a mi compañero que lo pueda pasar, y ahí están todos enlazados uno detrás de otro, ¿vale? Va tocando hacer uno de pre-campaña con el final de Boluarte. Preguntan, mientras los paso por el chat, te preguntan si es seguro que va a haber elecciones en el 24. Si existe Pues alguna es que ese es posibilidad el de que eso no tema, pase. que desde que llegó Dina, ella no quería hacer las elecciones. Ella dice, no, yo soy presidenta del Perú, que ha habido también muchísimo meme allí en Perú con eso, pero las protestas básicamente eran para adelantar las elecciones, lo que también habría propuesto Pedro Castillo, ¿no? Adelantarlas. Se supone que son 5 años de legislatura, de 2021 a 2026, que es lo que le corresponde. Pero ella
las adelantó a 2024. Pero las protestas querían que se adelantaran ya, en plan 2023, como muy tarde. Bueno, por ahora hay 2024. ¿Que se puedan realizar? Bueno, es que, ¿qué quieres que te diga? Se supone que sí. Pero yo ya, como digo, de Perú me lo creo todo y no me creo nada. O sea, puede perfectamente Dina Boluarte decir no. Vale, ahí estáis viendo en el chat los enlaces para acceder a estos artículos. Ahí está, faltan 2. Es que es una serie completa, básicamente. Tendremos que hacer la quinta parte. Yo creo que en función de lo que pase en la campaña, porque es que ahora, como digo, no tiene mucho sentido que me ponga a especular sobre los... Os puedo decir quiénes son los perfiles que siguen ahí y qué ha pasado con ellos, pero no puedo saber qué es lo que va a pasar con ellos en las elecciones. Cuando tengamos candidatos, se puede hablar. Vale, y si te parece, Ale, podemos pasar al siguiente país, Sí, adelante. que sería Panamá. Panamá tiene elecciones el 5 de mayo del 2024 y aquí hay varios elementos que merece la pena comentar. El primero de ellos es si el Partido Revolucionario Democrático, el partido del actual presidente Laurentino... Se me olvida el nombre de Laurentino. Ya me vendrá. Laurentino Cortizo, el actual presidente de Panamá, si va a poder seguir en el Ejecutivo panameño. Esto es muy interesante. Este partido, el PRD, es un partido que podríamos concebir como una especie de socialdemocracia latinoamericana. Es un nacionalista en el sentido latinoamericano, no en un sentido estrictamente conservador, sino más en un sentido, no voy a decir antiimperialista, pero sí, bueno, estos nacionalismos latinoamericanos de centro izquierda e izquierda, tiene ciertos postulados latinoamericanistas, o sea, es un perfil más cercano de lo que sería la marea rosa latinoamericana que de las derechas regionales. Existe la posibilidad de que efectivamente este bloque revalide el poder, aunque no sería el escenario más probable. Con el actual candidato, que es, ya lo diré, Carrizo, de nombre José Gabriel, me parece, que es el actual, efectivamente, José Gabriel Carrizo, que es el actual vicepresidente de Panamá, vicepresidente de Laurentino Cortizo. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la figura que deshace un poco todas estas perspectivas del PRD? Bueno, el expresidente Martinelli. Martinelli ha confirmado su postulación, fundó un partido político llamado Realizando Metas, que es de facto su partido, es el partido de Martinelli. Y este partido, como Martinelli, pues un partido de derechas, conservador, con ciertos elementos personalistas en torno a la figura del expresidente Martinelli, y en un principio todas las encuestas le dan como el gran favorito, con distintos números, pero le dan como el gran favorito. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que es que Martinelli ha sido condenado. Ha sido condenado por, si no me equivoco, eran delitos de lavado de dinero y otros aspectos, y por tanto, bueno, está en jaque si va a poder presentarse efectivamente Martinelli a las elecciones o no. Él ya está haciendo toda una campaña electoral hablando de que el juicio y el procedimiento judicial contra él es una campaña política, es un juicio político contra él. No ha llegado a utilizar, o yo no le he escuchado utilizar el concepto de lawfare, pero va un poco por ahí. Y entonces vamos a ver, no sé exactamente cuál es la lógica legal, si está más cerca de poder presentarse o no, pero ese es un poco el elemento central que hay que seguir. Si Martinelli efectivamente puede presentarse a las elecciones en el 2024, es el favorito, aunque el PRD tiene posibilidades de revalidar, pero no sería el escenario más probable. Y si no, bueno, vamos a ver, porque él ha tenido palabras muy duras. Él ha llegado a decir que para que él no se presente a las elecciones le van a tener que matar. Estas son palabras textuales de Martinelli. Y por tanto, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla la situación en los próximos meses, porque Panamá podría estar encaminada hacia una crisis política. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, porque dependerá de si efectivamente el proceso judicial contra Martinelli le habilita o no para competir en las elecciones. Si le habilita y puede competir, bueno, en un primer momento él sería el favorito contra el vicepresidente actual de Panamá, que sería el candidato del PRD. Si no puede competir, bueno, se abren diversos escenarios que tendremos que ir comentando en función de por dónde salen, pero el escenario de la crisis política está ya ahí. Eso es lo que hay que comentar de Panamá, no hay mucho más.
porque no hay muchas encuestas y las que hay indican eso. Todas indican la tendencia de Martinelli primero, el PRD segundo. Así que vamos a ver cómo se desenvuelve el asunto. No sé si tenéis alguna duda. No hay mucho con respecto a Panamá. Eso, es fundamentalmente eso. Y si no, pasaríamos a México. A ver, ahí me estoy mirando el chat. México da bastante más de sí, yo creo, por lo que llevamos ya semanas hablando y que habéis visto aquí a nuestros compañeros ofreciéndonos los análisis. Da bastante de sí por la pugna interna de las derechas, bueno, más que las derechas, los partidos antimorenistas y la propia Morena, que ya de por sí son dos batallas interesantes. Sí. Bueno, aprovecho para, antes de seguir, recordaros esa meta de 555 suscriptores. Todavía estamos a 4, a ver si tenemos suerte y nos ayudáis a alcanzar ese objetivo, que ya sabéis que gracias a vuestro apoyo económico aquí en el canal de Twitch, gracias a vuestras suscripciones, podemos seguir viniendo aquí a contaros lo que pasa en el mundo. Así que si queréis que sigamos haciendo este trabajo, bueno, pues los medios independientes como el nuestro no se financian solos. Desde luego no nos financiamos ni con empresas, ni con instituciones, ni con partidos políticos, ni con estados, únicamente a través de vosotros. Así que si queréis que sigamos haciendo este contenido, bueno, pues tenéis que apoyarnos aquí. Ya sabéis, suscripciones normales, que hay entre un 25 y un 30% de descuento a lo largo de todo septiembre. Si ya estáis suscritos y queréis darnos un apoyo extraordinario, podéis regalar esas subs. Y si sois usuarios de Amazon Prime, si tenéis la suscripción de Amazon Prime, os sale totalmente gratuito. Pincháis en suscribirse, le dais al apartado de Prime y ahí la suscripción no os cuesta nada, mensualmente la podéis renovar gratis y a nosotros nos ayuda también un montón. Así que a ver si os animáis y podemos llegar a esa meta. Y entramos entonces a México. No sé si quieres empezar tú, Ale. Yo es que he comentado bastante de México últimamente, entonces por no redundar, no sé si quieres abrir tú. Sí, lo que comentaba, vale, pues tenemos esa disputa en los dos grandes bloques. A nivel demoscópico, bueno, veo que tenemos ahí un nuevo descifrador en pantalla ahora, que nos ha salido el gato, Empieza, maravilloso. no se le pueden poner vallas al monte, era la expresión, ¿no? Sí, Algo al así. campo. Nada, al vayas al campo es Eh, imposible. Se cuela y yo qué voy a hacer. Nada, mejor. Nosotros, como digo, teníamos el ojo echado a las dos grandes disputas. Primero, cómo los tres partidos tradicionales de México habían conseguido mantener su coalición después de haber sido arrasados por el fenómeno de Andrés Manuel López Obrador. Y a esto se suma la posibilidad de que lleguen perfiles outsider. Todavía hay tiempo. Es una elección lejana, como hemos explicado en otros casos en Descifrando la Guerra, pero la tendencia regional es clara, ¿no? Y se van mostrando como cada vez hay más polarización en muchos países. Fíjate que ya había, ¿no? Pero ahora los movimientos que están surgiendo, tanto personalistas, en este caso el de AMLO, que es algo inédito en México, como anti-morenistas por el partido de AMLO, que también es algo inédito en México, pues están abriendo el campo a que la política se transforme y se parezca a la de otros países más que a la que estábamos acostumbrados. El caso es que, bueno, como decimos, México tiene un sistema garantista que recuerda un poco al de Perú en el sentido de que no se puede reelegir presidentes. En este caso, pues la sucesión de un perfil tan popular como AMLO lo están organizando regular, porque tenemos la batalla interna que le ha dado la victoria a Claudia Sheinbaum, pero que ha dejado dudas en el sector de Marcelo Ebrard, que era el otro gran peso a nivel de relaciones exteriores del gobierno de AMLO y que pues se está planteando si crear una candidatura, si crear un movimiento, si simplemente un grupo de presión para conseguir más peso en un posible ejecutivo y comité de Sheinbaum, o si directamente rivalizar, y veríamos a ver si esa rivalidad puede romper el éxito morenista o simplemente alargarlo en negociaciones y en una especie de segunda vuelta. Eso es ahora mismo lo más importante, y si la derecha en estos años empieza a dividirse en torno a esos nuevos perfiles, dado el campo que han dejado abierto al juntarse varios partidos tradicionales. Digo derecha, pero bueno, son partidos que
que siempre han utilizado otros discursos, lo que pasa es que las élites que han representado pues sí que son de derecha. Y ahí vemos lo que digo, la gran disputa ahora mismo es qué pasará con Marcelo Ebrard y si se podrá llegar a algún tipo de arreglo en una especie de segunda vuelta o la competición dejará por roto el morenismo, que es la única incógnita sobre si podrá mantener el gobierno o no. Por ahora, como digo, falta ver el desempeño de las derechas, el final del periodo AMLO y cómo de encarnizada sea la lucha dentro del sector de Sheinbaum. Es lo único que ahora mismo en las encuestas les podría restar peso, porque van ganando holgadamente. Sí, de hecho hemos comentado bastantes veces aquí todo el tema de Ebrard y cómo podría tener un cierto peso, aunque somos un poco escépticos. Es cierto que en un primer momento puede llegar a asustar a los sectores de Morena, pensando que puede llegar a poner en riesgo su victoria, pero yo creo que eso está lejos y que Ebrard, por mucho que pueda arrastrar un cierto voto, que todavía no ha confirmado que se salga de Morena, por cierto, yo creo que el principal caudal de voto de Ebrard no era un caudal propio, sino un caudal que le correspondía por ser parte de Morena. Entonces no sé si abandonando Morena lo conservaría o si lo perdería. Y también habría que hablar, bueno, tú has comentado esos nuevos perfiles de la derecha, bueno, está Eduardo Verástegui, que vamos a ver cómo se desarrolla. Eduardo Verástegui es un perfil, yo creo que no nos quedamos en absoluto, no nos excedemos si hablamos de él como un fundamentalista católico. Todo su activismo, era un actor, productor, etcétera, y todo su activismo durante mucho tiempo ha tenido que ver con el fundamentalismo católico. De hecho, en su propio vídeo en el que se confirma como un candidato a presidente, habla, ¿no?, de esa idea de que quiere volver a poner a Dios, esto es textual, en el centro de la nación mexicana. Bueno, veremos cómo es capaz. Aquí tenemos el otro día en el maratón, con Néstor y con José estuvimos charlándolo y decíamos, claro, es cierto que en un contexto de fragmentación y debilidad electoral de la oposición antimorenista tradicional, tradicional no, porque Morena es un fenómeno relativamente reciente, pero bueno, de los partidos a los que naturalmente les correspondería ser el antimorenismo, el PRI, el PAN, etcétera, que en ese contexto podría Verástegui colarse. Es cierto que es un fenómeno que hemos visto en muchos países latinoamericanos, como la derecha tradicional es sustituida por otros fenómenos locales, pero con cierta lógica internacional, mucho más radicales. El fenómeno de Milei, el fenómeno de Bolsonaro, el fenómeno de Cast, el fenómeno de Trump, aunque sea otro contexto evidentemente. Bueno, podría darse también en México. Lo que no se da, y sí se ha dado en el resto de casos, es que tanto Milei como, por ejemplo, Bolsonaro son síntesis de la percepción de un fracaso. En Argentina el surgimiento de Milei tiene que ver con que una parte considerable de la población percibió que hubo dos fracasos consecutivos. El fracaso del antiperonismo en el gobierno de Macri y el fracaso del peronismo en el gobierno de Alberto Fernández. Ante ese doble fracaso surge la tercera vía, surge la alternativa, surge la antipolítica. Yo creo que en México estamos lejos de, al menos de afrontar ese escenario, porque hay una importante aprobación del gobierno de Morena, pero bueno, el fenómeno está ahí, la oposición mexicana está débil y por tanto las posibilidades de que Verástegui, no sé si en lo inmediato o en un futuro, en unos futuros comicios presidenciales, podría llegar a tener fuerza. Hay que seguirlo de cerca, pero bueno, en un principio Morena es claro favorito, eso también hay que tenerlo en cuenta. A pesar de lo de Ebrard, en principio Claudia Sheinbaum parte como clara favorita en esas elecciones, pero bueno, no sería la primera vez que un candidato parte como claro favorito y no gana. No creo que se pueda hablar de una autopista. El otro día Néstor me acuerdo que lo explicaba así, dice, no es una autopista como la de Bukele, pero sí es una carretera nacional. O sea, las posibilidades son enormes para que Morena revalide. Y no sé, Alex, si quieres comentar algo más de México o seguimos avanzando. Veo que te reclaman otra vez, pero yo creo que México sí que le hemos dedicado bastante tiempo al análisis y yo, como digo, recomiendo estos streaming de nuestros compañeros que son estupendos y bueno, yo he aportado mi granito con esto de los dos factores importantes que habrá que analizar en estos meses porque, como en el caso de Perú, aún es pronto para hacer pronósticos. Es decir, podemos ver un horizonte y quiénes están en ese horizonte, pero tiene que ir articulándose con el paso de los meses y entonces
diremos cómo llega cada uno de los bandos a la contienda electoral. Pero se están organizando y hay que atender a cómo lo hacen. Vale, pues nos quedaría en principio, yo diría que un país. Bueno, nos quedaría Bolivia también, no sé si queremos entrar, que es 2025. Y si quieres podemos pasar al siguiente, que es Uruguay. Venga, U- vamos con Uruguay, que nos tienes que contextualizar. Uruguay que tiene elecciones el 24 de noviembre, perdón, el 27 de octubre del 24 de noviembre sería una hipotética segunda vuelta. Y ahí, bueno, claro, todavía es pronto, queda más de un año para esas elecciones, pero ya, espera, voy a, si quieres quedarte un momentito, Alejandro, mientras gestiono el tema del audio del gato, Sí, no te haciendo algún preocupes, ¿no? recordatorio o algo, porque si no, no se me va a entender bien. Que estamos a 4 subs. Ese es el recordatorio que hoy, entre los que se han renovado y los que se han ido caducando, por eso de que cada mes hay que ir renovándolo, si no se puede poner para que esté varios meses, me parece, pues estamos a 4 todavía del objetivo, 555, y dependemos completamente de vosotros. Así que bueno, hoy vamos a haber hecho casi 2 horas de streaming adicional de lo que antes hacíamos, ¿no? Que veníamos 3 veces a la semana, hacíamos 1 hora en prime time y ahora tenemos directos casi todos los días, incluyendo ahora, pues veis, en horarios diferentes para que todo el mundo pueda ver algún directo de Descifrando la Guerra. Y bueno, gracias a todo el mundo por venir, por supuesto, y gracias a los que nos apoyáis siempre, que no nos olvidamos porque ya os habéis suscrito, pero pues os recordamos que este mes es más barato suscribirse y que si tenéis Prime es gratis. Así que fantástico. Edu, están interesadísimos por tu gato, pero también nos puedes contar sobre Uruguay. Debo decir que no es la primera vez que un gato roba el protagonismo en un directo de Cifra. Ha pasado con Pablo, pasaba con Ángel si no me equivoco. Muchísimo pasaba con Ángel. Pero bueno, es que si le dejo fuera es peor porque va a maullar ininterrumpidamente, entonces mejor que se pasee por aquí. Y al menos en el tema del audio no termina de cortarnos tanto. Bueno, sí, Uruguay. Uruguay tenemos elecciones dentro de poquito más de un año, en octubre. Y aunque todavía falta mucho, no hay candidatos confirmados en ninguno de los bloques, sí hay una tendencia clara, que es un escenario a día de hoy, según marcan las encuestas, de dualidad entre el Partido Nacional del actual presidente Lacalle Pou, que habrá que ver si va por la reelección, y el Frente Amplio, representante de los gobiernos, ya sabéis, de Tabaré Vázquez y de Mujica. En un principio, todas las encuestas marcan que el Frente Amplio estaría por encima del 40%, entre un 40 y un 45%. En Uruguay yo debo decir que por cantidad y por muestreos, las encuestas sí son más fiables que en otros países. O como mínimo son más útiles. Porque lo que encontramos generalmente son muestreos muy cortos y encuestas muy poquitas. Bueno, en este caso, es cierto que en Uruguay las encuestas sí permiten en cierta medida entender algunas tendencias. Todas sostienen, y además es que se ve claro por el hecho de que hay consenso, de que las encuestas muestran por lo general escenarios muy similares, todas ellas. El escenario sería de un frente amplio entre un 40 y un 45%, superando entre 10, 12, 15 puntos a el Partido Nacional. O sea, que aunque queda un año, y por lo tanto la campaña va a ser larga, los candidatos se tienen que presentar, bueno, muchas cosas pueden pasar. Recordad que las encuestas y nosotros no predecimos el futuro, pero sí contamos cuál es la situación actual. Y la situación actual que marcan todas las encuestas es que si mañana hubiera elecciones en Uruguay, el Frente Amplio partiría con ventaja y en principio, quien quiera que sea el candidato de esa izquierda que ha gobernado en Uruguay durante tanto tiempo, debería ganar y debería volver el Frente Amplio a gobernar en Uruguay. Pero un año da para mucho. Es cierto que la distancia es importante, entre 10 y 15 puntos, pero no es una distancia irrecuperable en un año. La valoración del gobierno de Lacalle Pou no es buena y ante eso tiene difícil él o el candidato del Partido Nacional recuperarse. Y entonces a día de hoy tenemos eso y probablemente veamos dentro de un año una vuelta del Frente Amplio al Poder Ejecutivo en Uruguay, pero vamos a ir siguiéndolo porque todavía queda mucho. Vamos a ver.
Veo que no hay muchas preguntas. Hay comentarios de los gatos, pero no hay muchas preguntas sobre Uruguay. Podéis dejarnos preguntas en el chat, que lo decimos siempre, a veces no lo recordamos, pero que siempre están bienvenidas, de cualquiera de los países que hemos tocado o de otros, ¿no? Que eso por supuesto. Pero bueno, cualquier comentario, pregunta o lo que sea es bienvenido. Vale. Porque es que ya digo además que de Uruguay no hay mucho más que comentar, porque no tenemos candidatos y lo que tenemos son estas encuestas, entonces ya está. O sea, es que no hay candidatos y que a priori el Frente Amplio, tiene mucha ventaja a día de hoy. Eso es lo que sabemos. Nos preguntan si en Uruguay hay algún tipo de candidato outsider y también cada cuántos años es la legislatura. Bueno, es que no hay candidatos en Uruguay. Las legislaturas son de 5 años, ¿sí? Entonces el que se elija en el 24 será hasta el 29. Pero no, es que no hay candidatos. No hay figuras. Desconozco, no tengo un conocimiento tan profundo, no sé si hay figuras que podrían llegar a candidatearse a día de hoy. No, eso está por definir todavía. Sí, efectivamente, las elecciones que aupan a la calle Pou al poder fueron en 2019. Entonces, bueno, ese es el escenario de una vuelta del Frente Amplio al poder en Uruguay. Me encanta nuestro público uruguayo, nos están convenciendo por el chat de que allí son muy pacíficos y no hay extremismo. Eso es lo que comentan. Bueno, hay alguien que comenta que en Sudamérica hay un cambio de tendencia. Comenta, voy a decirlo con suavidad, que los distintos electorados latinoamericanos estarían dejando de optar por los partidos de las izquierdas latinoamericanas. Bueno, a mí me parece un análisis incorrecto. Creo que los equilibrios regionales en términos electorales se han mantenido relativamente estables y que la lógica del intercambio de poderes sigue activa. Y que es cierto que hubo un ciclo de victorias de las derechas latinoamericanas hace unos poquitos años, pero eso se ha revertido. Y aun con moderaciones y procesos internos de transformación de los movimientos políticos, lo cierto es que los partidos de izquierdas en distintas variantes gobiernan en la práctica totalidad de los países latinoamericanos a día de hoy. Y es cierto que en algunos países a día de hoy los candidatos de la derecha tienen más fuerza, Argentina es uno de esos casos, pero en el resto de lugares... O sea, si uno tuviera que decir a día de hoy, responder con un sí o un no, o con una única palabra, si a día de hoy los gobiernos latinoamericanos se inclinan más hacia la izquierda o hacia la derecha, creo que lo más correcto es responder hacia la izquierda. Independientemente de los matices que podamos hacer a esa afirmación, pero... Muchos matices, muchos. Pero es verdad que es una ola. O sea que al final hay mucho turnismo en América Latina, Sí, totalmente. Hay una lógica muy de... que siempre se vota contra el gobierno. Permanentemente. Entonces tampoco sé cómo de orgánicas han sido algunas de las victorias de las izquierdas en América Latina. De hecho, la victoria de Alberto Fernández en Argentina fue claramente una victoria contra Macri. La victoria de Lula, habría que ver cuánto había de anti-Bolsonaro ahí. Sería interesante. La victoria del Frente Amplio yo sí creo que es una cuestión más orgánica, porque creo que en Uruguay, si llega a suceder, quiero decir, creo que en Uruguay sí que hay una valoración bastante positiva, con matices, de lo que han sido los gobiernos de Mujica y de Vázquez. No creo que haga falta un anti-Lacalle Pou para que el Frente Amplio gane las elecciones. Sí, dicen que si las encuestas sirven más para cambiar preferencias de voto, bueno, pues depende. La importancia que se les dé, sí, cambian las tendencias de voto y desde luego en muchos países latinoamericanos son poco útiles en lo que tiene que ver con las tendencias reales. Salvo cuando hay un muestreo muy grande y muchas encuestas explicando la misma tendencia, pero es que hay un concepto muy importante, que es que las encuestas nunca predicen el futuro. Las encuestas te dicen cómo está una sociedad en un momento específico. O sea, si ahora sale una encuesta diciendo que... o sale una serie de encuestas dando un pronóstico para unas elecciones de dentro de un mes, no te están diciendo que eso vaya a pasar. Te están diciendo que a día de hoy la expresión de la gente que ha respondido a esa encuesta es esa. Pero eso puede cambiar. Los muestreos pueden haber estado mal elegidos. La campaña puede tener un efecto. Muchas cosas pueden pasar. ¿Las elecciones en Estados Unidos podrían afectar a las elecciones de algún país latinoamericano? No,
O sea, la política latinoamericana, estadounidense influye en América Latina de manera evidente por muchos aspectos, pero las elecciones latinoamericanas siempre son elecciones en clave nacional. Más allá de algunos matices, suelen ser en clave nacional. Entonces, Yo para bien o para mal, ¿eh? estoy mirando fijamente a México y viendo cómo los republicanos están constantemente durante el periodo de Biden agitando el fantasma de una invasión y de que ya no es solamente el muro, ¿no? Ahora hay que entrar en territorio mexicano, quiera o no quiera el gobierno mexicano, porque los narcotraficantes se han ido de las manos y están causando una crisis en Estados Unidos que aparentemente nada tiene que ver con la falta de política social y de oportunidades, ¿no? Entonces, bueno, pues si eso ocurriera, el terremoto que se va a producir en México yo creo que no tiene precedentes. Así que yo diría que sí, pero solo en este caso por el momento. Recordemos que Trump, por ejemplo, forzó políticas de acuerdos y negocio no solo con México, también con Guatemala, con Honduras, con El Salvador, e intentó hacer injerencias directamente en Venezuela y cambiar los acuerdos con Cuba, así como bueno, apoyar de aquella manera el cambio violento en Bolivia. Si yo no me equivoco, todos estos países se han visto afectados por las dinámicas de Estados Unidos. También Ecuador, con los cambios que llevó adelante Lenin Moreno, acercándose a Estados Unidos. No es que sea la dinámica principal, en algunos casos, como este último, pero lo de México puede transformarse en una dinámica principal sin ningún tipo de dudas.